Lo peor que puede pasar es que no te resulta y uno regresa desde donde partió o pruebas otra cosa nueva. Es como que la vida es probar y probar hasta que uno encuentra lo que te hace más feliz y puede ser un lugar, puede ser una profesión, puede ser una forma de ser o de pensar. Gloria, tu historia se puede vivir más o menos en tres etapas. Primero creciste en Chile, después estuviste viajando prácticamente full time y ahora viviendo como inmigrante en Alemania. Me interesan un poco esas transiciones entre esas etapas, pero vamos por el inicio. ¿De dónde salió esa pasión, ese amor por los viajes? Nunca he sabido exactamente de dónde, pero sé que desde que tengo uso de razón, casi que 5 años, siempre yo quería conocer el mundo y viajar y viajar y ver qué había como más allá de la cordillera, como que en Chile vivimos entre el mar y la cordillera y siempre era esa curiosidad. Vengo de una familia de inmigrantes por mis 4 abuelos vienen de países distintos originarios, o sea, podría tener 4 nacionalidades más Wow. que aún no he tenido. Entonces crecí como con una influencia de otras culturas, de otras comidas, de escuchar otros idiomas, desde siempre. Entonces es como casi algo natural y lógico, y digo que debe estar en la genética, que como que viajar y irse al otro lado del mundo no es algo tan extraño. Y lo hicieron mis abuelos y bisabuelos, y entonces como casi natural. Claro, claro, sí, sí. De hecho, hay gente que dice que, ¿no? Que está como el gen viajero. Tiene sentido si uno piensa como la historia del mundo, que en Sudamérica viajemos más porque hay muchos inmigrantes, pero a su vez también como, bueno, de la época de cuando los primeros hombres llegaron a Sudamérica. Eh, ¿Cómo fue que empezaste a viajar? ¿Cómo fueron esos primeros viajes? Y después, ¿cómo fue la transición de repente, bueno, viajar desde Chile y siempre volver a Chile a decidir efectivamente viajar, vivir viajando, ¿no? Es como una mezcla de cosas, un poco en parte esa curiosidad de querer conocer, de querer ver otras culturas, de comer otras comidas, como que soy muy, muy, muy curiosa en todo sentido, de poder además, no sé, entender cómo vive otra gente, cómo han resuelto vivir más felices o no, como son muchas cosas en conjunto. Partí viajando sola dentro de Chile y apenas tuve 18 yo sabía que yo quería, o sea, salir. Y como nunca encontré nadie que me acompañara, dije, filo, yo partí sola y con muy pocos recursos, con muy poco dinero, trabajaba y estudiaba siempre y como, no sé, en esa época yo creo que viajaba con 100, $200, lo más que me dieran en el fondo. Y, y partí con esa curiosidad y también con el interés de ver cómo era yo en otros países también, como, no sé, siempre me sentí no 100% conforme con vivir en Chile, como que era un poco distinta a lo mejor a cómo era no sé, lo típico de la latina chilena. Em, entonces, eran como muchas cosas a la vez, de buscar si es que a lo mejor me sentía más cómoda en otros países o no, y de ver como culturalmente cómo era la vida en otras partes, y como meramente también simple curiosidad. Claro, está muy bien. Y la transición a vivir viajando efectivamente, como decir, bueno, ya como que no tengo hogar para nada. ¿Cómo fue eso? Me imagino que debe haber sido un desafío. Me imagino que también, bueno, tu familia, tus amigos tenían como opiniones. Me gustaría saber qué te decían ellos ante ese salto que por ahí desde afuera se ve como un salto al vacío, ¿no? Y de adentro también, como que el llegar a tomar esa decisión obviamente no es algo que nace de un día para otro, y Claro. se fue gestando durante muchos años. Es como eh, definitivamente decidir no tener una base, no tener tu casa fija, irte de tu país. Obviamente toma mucho tiempo, decisiones duras y difíciles, luchar contra, no sé, lo que uno creyó que era lo establecido o no. Y sí, me tomó años como llegar a tomar esa decisión. Primero como que luché y traté
de luchar contra esa rebeldía mía de hacer algo distinto, entonces traté de como vivir normal, estudiar mi carrera, tratar de tener un trabajo como más o menos tradicional y todo eso que implica vivir establecido como 100% en la tradición y en el sistema y en algún momento como que ya no dio más, como que fue esto nada más, esta no soy yo, crisis de por medio de distintos tipos y fue como lo que gatilló exactamente el que yo decidiera probar fue que iba a instalar mi propio centro de salud de kinesiología con un colega. Y tenía todo establecido, listo, así para, ya, ok, full, me quedo acá en Chile 3 5 años hasta que el negocio esté andando, una cosa súper tradicional, súper establecida, y por X motivo no resultó, que era socio se quedó con la implementación que yo había creado y en el fondo no resultó el negocio y dije, no sé, la señal del destino, que dije, esta es la mía, tengo que probar lo que yo realmente quiero y coincidentemente conocí gente que se dedica a lo que me dedico hoy día, entonces fueron como muchas cosas que se fueron dando a que yo, a lo mejor lo que siempre he soñado de una existe porque vi gente que lo hacía y ya no sé, el destino no quiere que esté acá en una vida tradicional en Chile, dije, me la juego. Y en ese momento dije, me voy a dar 3 años para ver si me gusta, si no, si me resulta, si no, y si no, volveré con el rabo entre las piernas a hacer otra cosa. No, pero también yo creo que, o sea, yo siempre digo, lo peor que puede pasar es quedarse con esa idea o esa duda de qué hubiera pasado, ¿no? Si me hubiera arriesgado. Como que para mí siempre, sobre todo cuando uno es súper joven, tomar riesgos es menos riesgoso de lo que parece, ¿no? Y para mí es un riesgo llegar a los 80 y haber vivido toda una vida haciendo las reglas y de repente nunca haber probado nada diferente. Desde chica mi mayor cuestionamiento como vital era cómo ser feliz, como que yo nunca, el típico cliché de qué vas a hacer cuando grande, yo nunca supe, nunca tuve respuesta a eso y lo único que yo sabía era que quería ser feliz. Entonces siempre tuve claro que eso, como el arrepentirte porque no probaste y porque no lo hiciste, era 1000 veces peor que fallar y que probar y que no te resulte. Por último, no sé, siempre hay 1000 opciones, como al menos el tener conciencia de eso creo que es un gran privilegio que hay que ocuparlo, como que hacerse cargo de ser consciente de eso. Tal cual, tal cual. Y durante esa etapa plena de viajes, ¿cuáles fueron los países o los destinos o los lugares que más te marcaron a nivel personal? Creo que cada país me ha marcado de alguna u otra manera porque soy intensa, entonces yo vivo todo intensamente. Y aunque un lugar no me guste, como que hay algo que, no sé, que se procesa y que está ahí, no sé, enseñándome, mostrándome algo. Así, en países que me han marcado muy fuerte, creo que el que más me marcó siempre ha sido el primer viaje sola que hice, que fue a Perú. Mi sueño era conocer Machu Picchu y hice un planeamiento así súper meticuloso de cada minuto del día, cada día que iba a hacer, que cuando llegué allá dije, en verdad, de partida no llegué a Perú, sino que llegué a Lima y estaba en Lima y yo miré el mapa de Sudamérica y dije, estoy tan cerca de Ecuador, ¿por qué no voy a Ecuador? Entonces me fui a Ecuador y regresé a Perú al final como para ver Machu Picchu, porque ya, bueno, así como, pero era como esa felicidad, esa ansiedad de conocer más, de ver qué se podía hacer y fue como el que marcó ya un antes y un después de poder mostrarme que se podía viajar sola, que me la podía, que incluso casi sin dinero podía tener un viaje seguro, entretenido. Sí, fue increíble, tenía 18 años. Así como. Y después, el gran marcador, yo creo que India. Ah, mira. También. Mi segundo gran sueño era conocer India y estuve muchos años metido en yoga, estudiaba sánscrito, iba a ser como un profe de yoga y tuve toda esa etapa súper metida en el tema, entonces era el gran sueño de llegar a India, que con 20 años era ni siquiera no tan lejos, pero además muy caro ir. Y Claro. cuando tuve la oportunidad, ya cuando estaba dedicada, empezando
con ganas de empezar algo, porque el blog lo empecé, de hecho, en India. Em, Fue que llegué allá como estas otras cosas del destino que te llevan y que cuando uno se deja fluir todo se da. Y claro, en India fue donde nació la idea de dedicarme al blog de viajes, a crearlo, y cuando realmente hice clic y creé la primera idea del blog fue en Calcuta, en 3 semanas que estaba Wow. colapsada y que yo pensé que no iba a poder viajar por el país y las dediqué a eso, como a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a ver cómo se hacía todo esto y a empezar. Y eso fue, a ver, para ubicarnos más o menos en el tiempo, ¿hace cuántos años ya? Porque vos fuiste pionera, diría yo, de los blogs de viaje en Chile y casi que en Sudamérica también, ¿no? Esto fue en el 2014, sí, inicios del 2014. Claro, 2013, hace ya 2014, sí. casi 10 años. Y bueno, yo te sigo y somos amigos hace muchos años. Siempre vos tuviste como una forma de viajar lento, de vivir los países, de sentirlos. Hoy en día por ahí está muy de moda viajar rápido, contar países. Hay gente que lo hace hasta como un deporte, compitiendo. ¿Por qué elegiste en ese momento viajar lento y cuáles crees que son los pros y las contras de esa forma de viajar? Entre pros y contras soy como muy reacia a dar mi opinión de formas de viajar, de qué es mejor y de qué no, porque al final es como cada uno tiene su propia manera, sus propios intereses y trato de juzgar lo menos posible, ahora mucho menos que antes, pero esa idea no sé, ser viajero es esto, ser turista es esto, lo encuentro Sí, no, muy no, no, ridículo estamos y de acuerdo. muy poco productivo, ponte tú. Entonces, a mí fue la manera que siempre me acomodó y que nunca, no fue planificado, sino que fue muy orgánica, como que desde ese primer viaje a Perú caché que no me gustaba, no sé, tener como, bueno, no soy estructurada de por sí, entonces como que los viajes reflejan mi personalidad y cómo me siento cómoda en el mundo también, era como, es como el momento de mayor libertad y dije, no, a mí me acomoda, no sé, si llego a un lugar y no me gusta, me voy. Y lo fui probando en ese primer viaje y fue lo que me acomodó y lo que hago hasta ahora. Es como, y si me gusta más un lugar y tengo el tiempo para poder quedarme una semana más y ir todos los días al mercado y conversar con la señora que hace los quesos, no sé, lo voy a hacer porque es lo que me llena en ese momento el alma. Es como... No, está bueno. Por ahí hay mucha gente que es mucho más estructurada y como, de hecho, nosotros, por ejemplo, que viajamos en pareja también, como, bueno, ya vamos a entrar en este tema en tu caso, pero nosotros que viajamos en pareja, yo soy un poco más así, como estás describiendo, de, bueno, planear un poquito, pero no tanto y dejarse ir y es todo prácticamente minuto a minuto y es siempre un conflicto que tenemos ahí. Pero bueno, como dijiste, no hay ni mejor ni peor, es como le gusta más cada uno, cómo lo puede y lo disfruta cada uno. ¿Qué lugar ocupan los viajes hoy en día en tu vida? ¿Y cómo ha ido cambiando esa forma de viajar en tu caso a lo largo de los años, si es que ha cambiado? Sí, obviamente que cambia porque uno cambia también con los años, entonces creo que, no sé, me... yo veo a veces colegas o gente que sigue haciendo exactamente lo mismo, viajando igual después de 10, 20 años. A mí no me funciona porque yo soy muy cambiante, entonces evoluciono permanentemente y me voy tratando de adaptar a esos cambios, entonces hoy día viajo muy distinto a como viajaba, no sé, cuando tenía 18 años, obviamente. Ya no soy mochilera, ya no me pongo una mochila en la espalda para andar caminando con 20, 30 kilos en mi espalda porque no me la puedo. Eh, y, y sí, como uno va teniendo a lo mejor más acceso a, a dinero, a otras cosas, también me doy lujos que antes no me podía dar. Al vivir en pareja también mis viajes han cambiado mucho porque en vez de irme, no sé, un mes o 2 meses, no me voy a ir menos tiempo a lo mejor porque tengo un perro, tengo un marido, tengo mi vida también establecida acá, entonces como que he ido haciendo un poco esas concesiones de ya, me voy 10 días, me voy 15 días, me voy 3 semanas, en vez de irme el doble o el triple, o sin tener tantos planes como
eso lo he ido un poquito adaptando a eso con la idea también de que mi relación de pareja también es importante en mi vida, al igual que los viajes, como hay que ir haciendo ahí un Claro, poquito claro. de balance. ¿Y hace cuánto tiempo ya que, bueno, vivís en pareja, ahora vivís en Alemania? Y un poco cómo fue que terminaste viviendo ahí, que me imagino que es un poco justamente porque estás en pareja con alguien de Alemania. Contanos un poco esa historia. En parte con esa filosofía de a veces fluir un poco con la vida, como en el momento en que nos conocimos, yo mi plan era que no quería nada con los hombres, no quería una relación, no quería nada. Y dije, me voy a Tailandia con un pasaje de ida y me voy a instalar en el sudeste asiático, no sé, como mi plan era ese, Mira. a ver qué pasaba y me iba en un diciembre, nos conocimos en agosto y como que todo se removió y todo cambió y fue una conexión tan rica que al final, no sé, dije, bueno, hay que ver qué pasa. Eh, y las cosas se dieron, hoy día estoy establecida y viviendo en Alemania hace ya como 7 años, si no es que no es más. Ok, wow. Pero fue así, como muy sorpresivo y positivo a la vez. em, y como la misma forma de vivir que es también, no sé, de repente hay que arriesgarse y ver qué pasa y si no resulta, bueno, plan B. Está muy bien. ¿Y cuál es, estando en pareja con alguien, bueno, de una cultura que es diferente, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias culturales que por ahí, bueno, hoy en día, ya 7 años después, viviendo en Alemania y todo, ya lo entiendes y lo conoces, pero que por ahí al principio decías, no, 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 como esto no puede ser, esto se hace de otra manera, o esto es así, y uno veía blanco y el otro veía negro. ¿Hay algunas cosas así que recuerdes de ese momento o que sigan hasta el día de hoy como bien diferentes a nivel cultural? Mm, Creo que no hemos tenido muchas diferencias así fuertes culturales y por eso como que nos hemos llevado bien desde el principio, como en lo positivo me sorprendió muchísimo, no sé si será algo cultural porque él es el único alemán que conozco más profundamente, como del nivel de honestidad y de sinceridad con el que maneja la vida, como de tener conversaciones muy Ajá, qué profundas, muy interesante. honestas, muy directas que nunca había tenido con nadie. Y eso fue súper positivo, entonces nos ha ayudado también en como a poder hablar esas diferencias o esas pequeñas cosas que uno siente como que, oye, soy yo, es la cultura, somos nosotros. Una cosa muy chistosa que, que conversando con otras amigas latinas llegamos a la conclusión de que era definitivamente algo cultural y que en el principio, sí, de repente fue como, los latinos son súper como toquetones, como que siempre te están agarrando, siempre están tocando, siempre están así como, ah, y los europeos son un poco más distantes, entonces como comentario un poco común entre las latinas como, oye, como que, ¿qué onda? Si no le gusto, si le gusto, pero porque son mucho más respetuosos de tu espacio, de tu cuerpo, de todo, entonces son mucho menos invasivos. Em, y no sé, cosas culturales directamente con él, yo creo que no muchas, de hecho, como que todo ha sido más positivo, él es mucho más organizado, como que conversando con mi papá estuvo acá hace unos meses y él llegó a la conclusión de que la manera de pensar de ellos es distinta. Me decía, es como que la manera en cómo llegan a una conclusión es totalmente distinta. Entonces es súper como rico ese complemento de ver como hay otra forma incluso de pensar las cosas. Como... Como que en general a mí me da la sensación de, un poco desde afuera, conociendo a alguna gente alemana, pero obviamente no viviendo ahí ni teniendo pareja alemana, como que son mucho más estructurados y siguen las reglas y ese orden hace que todo funcione, o muchas cosas, la mayoría de las cosas funcionen como un poquito mejor, ¿no? Que creo que también debe ser, me imagino, uno de los pros de vivir en Alemania, como que las cosas efectivamente funcionan, o la gran mayoría. ¿Cuáles dirías que son como los pros y los contras de vivir en Alemania? O las cosas buenas y las cosas que se pueden mejorar. Parte de esa estructura
es muy positiva. Para nosotros como latinos es súper difícil porque como que todo es como es, cosas que uno ni siquiera sabe cómo son, son dadas como por sentado por los alemanes. Ah, claro. Y claro, la burocracia es gigante, pero funciona, es como una burocracia que requiere hacer muchos pasos a lo mejor, que en Chile igual funciona igual, pero acá está más claro, como que los pasos están claros y está todo ahí. Si tú quieres hacer las cosas correctas, puedes encontrar la información. Es como, da como una tranquilidad, pero hay que estar concentrado, y para nosotros que somos todos así como, nos vemos a las 10, 10 y media, acá eso no existe. Entonces sí, hay que ir adaptándose un poco como a la cultura, a la forma de vivir la vida que es lo que aquí prima. Y también más difícil, creo yo, que además implica como el inmigrar a otro país con una cultura que es súper distinta a la nuestra, es el tema de hacer amigos. Como yo soy súper extrovertida, también tengo mi parte introvertida, soy ambas a la vez, pero nunca me costó hacer amigos. Como que cuando uno vive en un país o está viajando y ves tu cultura y tú sabes dónde moverte, como que uno fluye y uno sabe conocer gente y alguien te presenta a alguien, y esa como dinámica no existe cuando uno llega de cero a un país. Yo no estoy 100% inmersa en la cultura porque no trabajo acá, no tengo hijos, entonces mi nivel de inmersión no es 100% como podría ser. Entonces sí, el no tener tu red de apoyo y tus amigos es lo que más en el fondo se siente al cambiar como esa dinámica de ser viajera a ser inmigrante. Y de a poquito sí, después de sentarme muchas horas a pensar cómo y dónde uno conoce gente que sea realmente gente que pueda ser amiga tuya, como, y de poner el esfuerzo extra, como he ido armando mi red de gente con la que tenemos intereses en común, y he creado un grupo de amigos súper rico, pequeño, pero muy, muy rico a la vez. Y me imagino que otra barrera u otro desafío bastante importante es el hecho de que el idioma no es nada, nada fácil. ¿Cómo ha sido eso en tu caso, que sé que has estudiado por bastante o sigues estudiando por varios años? Fue difícil porque siempre me consideré con una habilidad especial para los idiomas, como aprendí inglés casi sola, francés también casi sola, hasta tomé clases de mapuche dungún, no sé, como tenía ese interés por los Wow. idiomas, y siempre como que fue fácil en el fondo. Pero claro, ya cerca de los 40 sin haber estudiado como formalmente nada por muchos años, salvo como cosas específicas en la kinesiología o cuando empecé a hacer el blog, como estudiar en la práctica, en el fondo, cómo hacer las cosas, que es un poco distinto. El sentarme en Alemania, como son estructurados, todo es así. Entonces, cuando uno emigra, tienes la posibilidad de tener como cursos cofinanciados por el gobierno de alemán, pero Ah, eso implica seguir el ritmo de esos cursos oficiales, y era en el fondo ir de 8 de la mañana a 12 del día, todos los días de lunes a viernes, a clases. wow. Y Wow. fue muy pesado, fue muy difícil. Las clases además empiezan con el nivel A1.1, y desde la primer minuto te hablan todo en alemán. Entonces es muy difícil Wow. metodológicamente, como romper esa barrera de entender algo. Entonces en el fondo pasé, no sé, los primeros, todos esos cursos primeros que son, claro, los 6 niveles que hice, que son dura como 3 meses cada curso. En el fondo entendiendo nada, como memorizando Ok. como, como aprendiéndote las cosas básicas para poder funcionar, cómo responder las pruebas, y fue súper, súper difícil y me planteó, sí, muchas cosas, me hizo plantear muchas cosas. Hoy día, después de, no sé, sí, de todos estos años, como que recién este año algo se rompió, y como que entiendo algo. Puedo Ok. tener conversaciones un poquito más fluida. Pero sí, todavía falta muchísimo que aprender, y
y el vivir en un país con el idioma tan distinto, nunca lo había sentido, pero aquí me sentí un poco limitada con las cosas que podía hacer localmente, como en Chile yo estaba armando muchas cosas locales, en el fondo, eventos, clases, cursos, como cosas con la comunidad. No sé, aquí me vi en algún momento como sin saber cómo implementar esas mismas cosas que me estaban haciendo feliz allá. Eh, y también, claro, culturalmente todo es distinto. La gente que incluso habla tu mismo idioma están en otra onda acá. Entonces es súper distinto incluso crear cosas como en otra cultura. Hasta que uno no tiene como un poco la sensación de de por dónde va la cosa. Como... Claro, claro, sí, 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 me imagino. Y bueno, recién decías que has logrado después de varios años formar un pequeño grupo con el que te sientes cómoda y te sientes feliz. ¿Ese grupo incluye, más allá de tu pareja, incluye algún alemán o todavía sigue siendo complicado socializar con ellos y la mayoría son inmigrantes? Que, a ver, es lo normal, es algo que suele pasar y es muy común. Sí, la mayoría son inmigrantes. Tengo una amiga alemana que vivió en Ecuador muchos años, entonces habla español, conoce la cultura. Otra amiga que es alemana, pero también todos tienen algún background como con otra Un poco más cultura, con otro internacional. país, o son alemanes porque se han nacionalizado alemanes. Todos tienen como gran influencia de otras culturas o son directamente inmigrantes hasta ahora. Pero yo creo que es parte cultural, como em, no es de mi parte ni de ellos, sino que es como donde nos podemos encontrar también, como eh, mi Claro. alemán no es tan bueno como poder tener una conversación con alguien que no hable inglés o español o francés. Entonces te limita un poco el círculo de gente que uno puede conocer y la ciudad donde vivo también no es una ciudad súper internacional como de que los alemanes estén acostumbrados a hablar inglés, ponte tú o a tener como esas conversaciones en otros idiomas. Entonces es como parte de lo que se da también acá. Si uno va a Berlín, todos te hablan en inglés, llegáis a comprar pan y te hablan en inglés en la panadería, como que todo es súper internacional, pero acá no es tanto. Pues, entonces, como por defecto, sí, me he juntado más con gente. Claro, me imagino. ¿Y hay alguna ciudad, además de Berlín, en Alemania, que también sea como un poco más internacional, más abierta? Porque yo conozco muy poco Alemania, la verdad. Conozco solo Múnich y Berlín, y ambas me parecen ciudades bastante grandes, bastante turísticas, y por eso son un poco más internacionales, pero desconozco completamente el resto del país, que es enorme y hay un montón de gente. ¿Hay alguna otra ciudad, además de esas dos, que sea también un poco más internacional o la mayoría son más como propiamente alemanas? Hamburgo también es súper internacional, Frankfurt también, Colonia también es súper internacional, no sé cómo será el nivel como de comunicación en inglés en el día a día porque no voy hace mucho tiempo. Pero en general sí, como Alemania es muy, muy, muy distinta a lo que yo creo que la mayoría, sobre todo los latinos, pensamos, como que uno no tiene mucha información de Alemania. Y es totalmente distinta a lo que yo me imaginé, a lo que, no sé, la gente de mi familia que me visita o amigos, es como que jamás me imaginé, como ponte tú, es un país muy verde, aunque porque si uno va a Berlín o a las ciudades grandes, uno ve solamente la ciudad, pero ahora que yo vivo en otra ciudad no tan grande, tengo mi licencia de manejar, entonces me muevo en auto mucho, uno sale, o sea, desde mi casa a un bosque tengo 10 minutos caminando. Y eso lo tiene la Wow, qué mayoría de la lindo. gente en muchas partes, en muchas ciudades, como muy común poder tener esa relación como ciudad-naturaleza, muchos servicios naturaleza, como que es muy rico, que yo lo soñaba solamente viviendo en el sur de Chile, pero allá uno queda aislado como para poder tener la misma. Entonces, Sí, sí, tal sí. cual. Hablando un poco de Chile, ¿cuáles son las principales diferencias? Yo sé que no es justo por ahí comparar donde vivís hoy con Santiago de Chile, porque Santiago es una gran ciudad, pero ¿cuáles son las principales diferencias, así un poco más generalizando, entre vivir en Chile y vivir en Alemania en tu experiencia? Que en general la calidad de vida es muchísimo más alta, es muchísimo mejor que la vida.
puede ser buena para quien quiera vivirla bien, como el vivir sin ese miedo a no tener los servicios básicos, creo que influencia mucho en cómo uno puede desarrollarse, vivir, pensar en, no sé, proyectos en futuro, porque acá todas las necesidades básicas están cubiertas. En cambio, en Chile y en la mayoría Claro. de los países en Sudamérica, en Argentina es un poco distinto, pero no sé, yo soy muy privilegiada porque en Chile crecí con acceso a servicios que a lo mejor no la mayoría tiene. No vengo de una familia rica para nada, pero que sí pudieron a lo mejor pagarme universidad, que es privada y que se paga súper cara ya. Tener derecho a un seguro privado de salud que me permitía ir a lo mejor a una clínica privada también, que es muy caro en Chile mantenerlo, pero al final todo tu dinero se va a poder pagar esos servicios básicos para poder tener Claro. una vida a lo mejor un poco más segura, más saludable, mejor. Pero acá en Alemania, por lo menos, es para todos igual. Yo acá tengo mi seguro de salud en el sistema público. Estuve, como conversamos hace poco, súper enferma los años anteriores. Me trataba en el sistema público. Tuve una cirugía el año pasado en un hospital público y todo ha funcionado muchísimo mejor. O sea, me encontraron cosas que en Chile por años me dijeron que no existían y acá sí, tampoco es Wow. perfecto, pero Claro, claro, como normal. la media mínima, lo básico mínimo es muchísimo mejor para todos, la educación. Si bien los alemanes encuentran que el sistema no es muy bueno y otros inmigrantes tampoco, pero funciona y es gratis para todos y todos tienen acceso a eso, los salarios, no sé, es como en promedio se puede vivir mejor siendo ni siquiera un profesional, y eso es. A mí me da esa sensación, bueno, no conozco tanto Alemania, pero de varios de los países más grandes de Europa, y es como que yo siempre al compararlo con Latinoamérica digo como que la base es mucho más alta, como que lo que decías, que Exacto. las necesidades básicas las tienen prácticamente todos cubiertas, y después, depende de qué país, algunos más, otros menos, es un poco más plano también, como que no hay enormes brechas como si las hay en Chile, como las hay en Argentina y en otros países Mm, de Sudamérica, donde un porcentaje muy, muy pequeño a veces tiene capaz hasta servicios mejores que en Europa, pero después todo el resto está bastante, bastante, bastante peor. Entonces es como que está mucho más mezclada la sociedad y eso hace que haya como menos violencia y como que en algunos casos la sociedad sea un poco más respetuosa, más abierta, porque todos son iguales y no te maltratan simplemente por el rol o el lugar o tu profesión o lo que estudiaste o qué colegio fuiste o no, como que no sí, juzga hay tanto. mucho, Al o menos sea, esa es mi hay, impresión, ¿no? sí, hay mucho, o sea, hay discriminación y hay racismo, clasismo, como, no sé, somos seres humanos al final. Hay gente con esas formas de pensar en todas partes, pero se vive y se siente mucho menos acá. Hay mucho más respeto y hay mucho más posibilidades para todos, yo creo también. No sé en Argentina, pero en Chile es muy, muy fuerte el racismo y el clasismo. Y uno lo entiende y uno lo vive cuando uno está allá, y es súper fuerte. Pero acá se nota mucho menos, como tú dices, claro, todos viven juntos, la gente, no sé, usa transporte público, todos por igual, Claro. y hay mucha más conciencia, no sé, de muchas otras cosas porque te dan, no sé, la vida te da espacio para pensar en la ecología y en otras cosas que, que a veces hay otros países que no son la prioridad, por ejemplo. Em, pero sí, tampoco es perfecto. Muchas Claro. cosas que se pueden mejorar, pero sí, ese nivel de ansiedad de que si no trabajas, de que si no produces y no estás así como al 100%, que es lo que estamos acostumbrados mucho en Sudamérica, creo, y que no te permite a lo mejor como dar esos grandes saltos así al vacío de probar nuevas cosas, porque es muy riesgoso. Acá viéndolo, o sea, como haciendo esa transición y viendo la diferencia que existe acá,
no sé si ellos lo vivirán y lo sentirán así, porque no son tampoco súper arriesgados ellos mismos, como el nivel de emprendimiento acá no es tan alto como uno se imaginaría, y como tampoco está esa presión de tener que ser creativo y de tener que inventar nuevas cosas para ganarte la vida, es como que se da esa dicotomía de que uno esperaría como teniendo todas las posibilidades, como todos harían todo lo posible, pero no, porque tampoco hay para qué. Claro, sí, sí, yo siempre hablo de esto con Steph, de que ella siendo italiana, nosotros capaz somos más emprendedores y ambiciosos porque tenemos mucha influencia por diferentes experiencias de la vida estadounidenses. Pero si fuera por el lado de Italia, nosotros vamos, nos juntamos con sus amigas y claro, es mucho más simple, como que viven cómodas, ya están cómodas. Entonces, ¿para qué? O sea, tienen un trabajo normal donde les pagan bien, todas las necesidades cubiertas y como que falta, y esto yo lo estoy generalizando, pero en Europa no solamente es Alemania, son casi todos donde falta como sed, falta como hambre, ¿no? De comerse Es que es la el mundo, no necesidad, sé. si no hay necesidad. No sé si es solo necesidad, porque después va a otro país como por ejemplo a Estados Unidos y mucha gente no tiene necesidad y sin embargo es como que se celebra mucho más el que emprende y a pesar de que fracase se celebra el fracaso, como que en Europa te va mal y te juzgan bastante más, inclusive también el sistema, lo que decías antes, un montón de burocracia para crear una empresa o impuestos altos o cosas así que te lo piensas dos veces, como bueno, si tengo un buen trabajo, que me pagan bien y bueno, los impuestos me los cobra la empresa, así que parece que como que si no tuviera que pagarlos, en lugar de tener que, no sé, meses para abrir una empresa, pagar una fortuna de impuestos, qué sé yo. No sé, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Europa es un muy buen lugar para vivir bien. No, no tanto capaz para crecer, pero para vivir bien y disfrutar de la vida en general, una buena cantidad de países de Europa están bastante bien, ¿no? ¿Volverías, con todas estas diferencias, volverías en algún momento a vivir a Chile? Soy, soy poco de decir como esto nunca jamás lo haría porque en general se me da vuelta y es como que termino haciendo lo que dije que jamás voy a hacer. Si me preguntas hoy día, no. Y así como en el gran sueño de algo, pero si llega un momento en que, no sé, siento que Chile es mi lugar y que quiero volver allá, tampoco lo descarto. Creo que no volvería a vivir en Santiago probablemente, pero no Ah, sé, la última vez claro. que fui ahora hace un mes atrás, sentí que, como que sentí lo que mucha gente comentan que es como el estrés y el nivel de vida y el nivel de tensión en general que hay en la ciudad y en la gente, como lo viví súper fuerte. Entonces no sé si podría volver a estar en el día a día así, como con ese nivel de estrés. Pero no sé, puede que sí, puede que no. Em, ¿En el sur capaz o no? sí, no, porque si me proyecto hoy día en cómo es realmente vivir en el sur de Chile, mis abuelos vivieron en el sur y cuando uno se va haciendo más viejo probablemente va necesitando más cantidad de servicios de salud De y servicio. depende de dónde, en el sur uno esté, uno puede estar bastante aislado y con una calidad de servicios que no es exactamente igual a la que uno encuentra en Santiago, entonces ah, es como algo que tendría que evaluar si es que se, se pone esa idea en mi cabeza, pero por ahora no. Está bien. Me imagino que, bueno, ya después de tantos años tienes la residencia permanente en Alemania. ¿Has pensado en obtener el pasaporte? Bueno, sí, de hecho podría tener la nacionalidad hoy en día, pero hay una ley en Alemania que te impide tener doble nacionalidad, salvo que tu país de origen no te acepte rechazar la tuya. Y como Chile acepta renunciar, en el fondo tendría que perder la nacionalidad chilena y no sé si estoy Ah, preparada emocional y no sé, en ninguna manera de es hacerlo. mucho, es Pero mucho. al parecer es fuerte, sí, tendría que viajar como turista, es como raro. Pero al parecer hay como rumores de que están en planes de hacer un cambio porque sí, hay mucho inmigrante de países como que llevan inmigrando por años a Alemania, que no han hecho la nacionalidad por eso mismo, porque no quieren perder la suya. Como hay una gran cantidad de turcos, por ejemplo, que siguen en el fondo viviendo así como sin el pasaporte por esa razón.
Entonces, sí, tengo ganas. A eso te iba a decir, si se pasa eso y no hay que renunciar a la chilena, sí te gustaría obviamente tener el pasaporte así. Son como un poco complementarios, ¿no? Como el chileno es muy bueno, el alemán capaz un poco mejor, pero el chileno tiene algunas ventajas por sobre el alemán también, ¿no? El pasaporte chileno es muy, muy, muy bueno para viajar, somos privilegiados y afortunadamente el país ha hecho súper buenos convenios internacionales, entonces, por ejemplo, el pasaporte alemán te permite ir como turista a Tailandia 30 días y como chilena puedo ir 90. Y hay así varios países, no necesitamos visa para Rusia y para otros países que como alemán sí necesitas visa. Entonces, claro, es como tener los dos sería muy bueno como viajero. Sí, yo no sé si dejaría el argentino, por más que por lo menos por ahora no me gustaría volver, yo no creo. Es un pasaporte bueno, ¿no? Ahora siendo un poco más a tus proyectos y bueno, hasta tus finanzas personales un poco. Tú eres kinesióloga, de eso, bueno, es lo que trabajabas en Chile. Creas contenido por muchísimos años en el blog, en las redes sociales, hacías viajes de prensa, trabajabas con un montón de marcas, bueno, por muchos años, como dijimos, ya 10 años casi. Hoy en día en Alemania, ¿a qué te dedicas o qué estás haciendo o cómo es un poco tu día a día en general? Hoy día estoy en este momento retomando todo mi trabajo con el blog, con las redes sociales, porque tuve una pausa obligada. Después de estar a full, 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 justo antes de la pandemia, no sé, mi cuerpo se tiró a huelga y estuve súper enferma por un tiempo. Entonces, como tenía el privilegio de poder parar y no estar con la presión de tener que generar dinero, me enfoqué 100% en mi salud y es lo que he estado haciendo hasta hoy día. Ahora ya estoy como súper bien de nuevo en todo aspecto, entonces estoy retomando de nuevo el trabajo que me apasiona, que me encanta, en verdad, así es lo que más me gusta, como sigo viajando, estoy entre adaptándome a vivir la vida acá, cocinando mucho, como haciendo cosas que nunca había hecho tanto antes. Aprendiendo a disfrutar como también de la vida, de tener como un lugar fijo, de tener tu casa, de tener como una familia y seguir alimentando las cosas que me apasionan. Como me he dado ese permiso de tomarme una pausa que no fue fácil, pero ha sido súper enriquecedora en todo sentido. Como no, soy súper agradecida de haber podido tomarme ese tiempo. Como. Pero sí, en el fondo sigo en contacto con el tema de creación de contenidos, de viaje. Es como mi trabajo soñado que lo creé yo misma, como de la nada y no es algo que quiero dejar botado para siempre. Como. Así que me verán más seguido. Pronto, pronto. Está muy bien, no, me imagino. A ver, ya de por sí, sacando lo laboral, ya de por sí la transición de viajar full time a de repente tener una vida un poco más tradicional en otro país. Ya volver a tu país ya es complicado, pero instalarte en otro país donde no hablas el idioma y todo lo que venimos hablando hasta ahora, me imagino que debe haber sido un desafío muy, muy grande y tenerlo todo al mismo tiempo. Bueno, no, o sea, no me extraña que te haya afectado también la salud, es como un poco complicado, ¿no? Hablando un poco nada, del pasado y todas las cosas que has hecho y todo, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor inversión en la vida? No tiene que ser monetaria necesariamente, puede ser algo más así general, algo que haya generado un impacto muy positivo en tu vida. Puedo pensar al menos en dos cosas como súper importantes, o tres. La primera, que en ese momento no la entendí y luché con ello y no me gustó la idea para nada, es haber terminado mi carrera como universitaria, que en ese momento Ok. no le veía sentido, como que no sé, sabía que probablemente no me iba a dedicar a eso en toda mi vida, pero es algo que en el fondo tener como un título universitario que me asegura acceder a un nivel de trabajo sí o sí, ha sido como parte de esa como base segura para poder emprender y que fue como la segunda gran inversión que es haber creado mi propio blog, mi propia página web.
mi propio negocio digital. Como, creo que el tener como esa seguridad ahí en algún lugar me permitió el, el dar ese salto, como que ya filo. Si no me resulta, igual tengo mi título y puedo ir a trabajar en esto, en esto, en Claro. esto, y sé que si necesito trabajar, encuentro un trabajo hoy día. Entonces, como a pesar de no haberme gustado el proceso y como haber luchado mucho con eso, fue súper bueno. Y eso, la otra gran inversión fue el haber creado mi propio negocio, como es como un gran orgullo, una gran inversión en tiempo, en emociones, en todo, en muchas horas infinitas de estudio y de trabajo. Pero me dio la libertad de poder hacer lo que yo quería, donde yo quería, de expresarme como yo quería, de finalmente poder vivir del arte, porque yo mi primera inclinación cuando terminé el colegio fue estudiar arte. Yo siempre fui artista de alma, pero era como, Bien. no, uno no puede vivir del arte, uno no puede vivir de eso en Sudamérica al menos. Es como, eh, esa segunda gran inversión me permitió vivir de eso, de la fotografía, de escribir, de expresarme y ha sido increíble. Como... Y la tercera gran inversión ha sido dedicarme a mi salud, que no sé si es porque uno se va haciendo más viejo, que es como el tema se pone sobre la mesa y yo fui privilegiada toda mi vida de nunca sentirme enferma, de nunca sentirme mal, de siempre tener mucha energía, de siempre estar como ahí a full, a full, a full, entonces nunca fue un tema. Y era algo que di por sentado hasta que de repente, claro, no sé, problemas de todo tipo en el cuerpo, es como si uno no tiene eso, no podéis hacer nada. Y como toda la libertad que tengas y todas las opciones que tengan, no las puedes desarrollar. Entonces, ha sido un gran aprendizaje que sí es súper importante dedicarse a uno estar en todo aspecto súper bien, además, física, mental, emocionalmente, de todas formas. Como... Qué importante eso porque muchas veces, bueno, sobre todo en las redes sociales, en YouTube, como que se promueve, sí, hay que trabajar, trabajar, generar, crecer, lo que sea. Sí, pero ¿de qué sirve si uno no está bien, ¿no? Y no solamente físicamente, sino también de la cabeza. Y tal cual, yo creo que es una de las cosas en las que nosotros con Steph más nos deberíamos enfocar también de ahora en adelante, porque nosotros tenemos este equilibrio entre que, o no equilibrio, más lo contrario, un desbalance entre cuando estamos parados, normalmente somos relativamente sanos, más o menos. No hacemos tanta actividad física, pero comemos bien. Y cuando viajamos, hacemos mucha actividad física, pero comemos muy mal. Entonces, definitivamente es algo en lo que queremos mejorar. Mejorar porque nada, la salud es lo más importante, es lo primero. Después viene todo el resto, ¿no? Así que nada, me encantó la respuesta. Y es muy difícil además tener eso consciente y hacerlo realmente cuando uno está moviéndose todo el rato, como viajando todo el tiempo. Porque, Claro, o sea, una no tienes tiempo, estás con cambios de horario todo el tiempo, tu cuerpo está sometido a un estrés inevitablemente más alto de lo habitual. Como mi única medida en ese momento era tomar vitaminas todos los días y como que trataba de con eso, ya no, si tomo vitaminas con eso estoy bien, pero no es suficiente. Como, claro, uno lo puede hacer unos años y tu cuerpo va a aguantar, pero ya después de un tiempo como que no puedes sostener eso así al 100%, como no se puede estar siempre al 100%. Pero hasta que algo no te para, uno no se da cuenta. Y uno está acostumbrado a vivir así. No sé, yo por lo menos desde siempre he sido así. Entonces era como, yo soy así como vivo. Y viajando, claro, sobre todo, no sé, muchos viajes de prensa, como viajes organizados por otras personas, siguiendo el ritmo de otra gente, comiendo todo el día cosas como muy ricas en todo sentido, como no solamente en sabores, pero también en todo. Es como, es súper difícil mantener la vida muy saludable, salvo que sea, no sé, muy estricto también. sí, sí, no, y además es como que también, hasta para la cabeza, vivir en este estado de sobreestimulación constante, donde todo el tiempo hay algo nuevo, hay algo para conocer, para explorar, hay que moverse. De hecho, una de las cosas donde yo empecé a hacer más foco es en dormir un poco mejor, pero también dormir más y no usar más despertador y dormir todo lo que pueda, porque es como que es lo más importante como para poder
recuperar. Inclusive algunos dicen que es hasta más importante que lo que uno come o que el ejercicio que uno hace. Pero bueno, qué sé O yo, sea, yo esto, la salud es un tema. cuando me vine a Alemania estaba con un ritmo de trabajo tan intenso y tan poco saludable que yo no dormía. Era como que yo dormía siestas, pero yo no me acostaba a dormir. Wow. Entonces, mi trabajo con el blog y con las redes sociales era constante y como funciona muy bien en la noche, me acostaba a las 4 de la mañana, dormía 3 horas o 2 horas, me despertaba, seguía escribiendo, editando fotos, después volvía a dormir una siesta en la mañana, así, era muy, muy malo y muy poco saludable. Y cuando me vine acá a vivir en pareja, además dije, loca, así como si no haces un cambio, esto una no va a resultar en tu relación de pareja porque no te vas a ver nunca. Y la Claro. otra es como físicamente tampoco es sostenible, es como... Y fue difícil al principio, obvio, hacer el cambio, pero hoy día, sí, igual que tú, como no tengo despertador, yo sigo mi ritmo, me acuesto bueno, a una hora relativamente saludable. Claro, son cambios que son para mejor, po. Como hasta que uno no es consciente de eso, no hay para qué hacerlo. Como... Hay alguna pregunta que te debería haber hecho que creas que no te hice o algo que quieras compartir? Quizás, como, no sé, como de todo lo que hemos hablado, lo que a lo mejor, no sé si tocamos tanto el tema, es la gran diferencia que es vivir, la diferencia entre ser viajera a ser inmigrante en un país, que es súper Ok. distinto. Nunca lo pensé, como que nunca me lo planteé, nunca lo... Como no lo había, cuando uno no vive de cerca las cosas, a veces es difícil, no sé, pensarlas o ponerse en el lugar de otras personas que viven lo mismo. Lamentablemente sí, es como, a pesar de todo lo empático que uno puede hacer, hasta que realmente no te toca, uno Claro. no se plantea cosas como de la vida diaria, así como, y así un desafío súper eh, intenso, fuerte, bonito a la vez porque me ha enseñado mucho. Claro, también es algo voluntario que yo hice, fue una inmigración voluntaria porque yo quise y no obligada, pero así todo igual tiene sus desafíos y no es nada fácil como, tan fácil como yo lo pensaba, como, Sí, de hecho creo que por ahí ser inmigrante pues, es más difícil que ser viajero, como que viajero uno se mueve en un territorio un poco más superficial con cada una de las culturas, entonces bueno, y además tiene la flexibilidad de que en cualquier momento uno puede saltar a otro lado, en cambio cuando uno ya es inmigrante, ya tiene todos los papeles y todo, es como que uno apostó por un lugar, entonces si no está funcionando tiene que seguir intentando, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces, sobre todo cuando es voluntario, ¿no? sí, es muy difícil, exacto, como viajando. Si no te gusta un lugar, uno se va y si te quieres quedar más tiempo te puedes quedar, te quedas, sobre todo como con el estilo de vida que estaba teniendo yo y con el que tienen ustedes también, es como, es súper flexible, la gente piensa, o sea, es muy difícil si es que estás súper arraigado en tu cultura, en tu país, en tu gente, pero si eres más o menos independiente, como que es, para mí por lo menos en esa época era súper natural y era como muy simple, muy fácil, no tengo que entablar relaciones más profundas con nadie, no tengo que involucrarme con nada ni Claro. con nadie, hasta donde yo no quiera, como es muy fácil, si es que tienes la personalidad y las ganas de vivirlo así. Entonces, claro, al hacer ese cambio en el fondo y casarte con un país es como, wow, es aceptar cosas que no sabías que tenías que aceptar, es adaptarte a cosas que no habías pensado que tenías que adaptarte, es como, es un gran, gran desafío. Sí, sí, no, de hecho, mientras escuchaba pensaba que uno normalmente dice, bueno, el primer nivel es como que uno normalmente piensa que se cansa con una persona, pero en realidad muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, uno también se casa con una familia, pero en tu caso te casaste con un país también, ¿no? Qué loco, nunca lo No lo había había pensado pensado yo así. tampoco. No, 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 pero es interesante. ¿Alguna cosa que quieras preguntarme a mí o no? ¿Qué le aconsejarías hoy día a alguien que está empezando en el tema como negocios digitales, todo esto como nomadismo digital? ¿Qué le aconsejarías para dedicarse? Como, ¿cuál sería no sé si el nicho o el tipo de trabajo? Como...
Yo creo que, bueno, depende, todo va a depender de cuál sea el objetivo de cada uno, ¿no? Como que si el objetivo, o el objetivo de la gran mayoría de la gente en el corto plazo es ganar dinero, simplemente, ¿no? Entonces, lo más fácil para mí es simplemente vender servicios, o sea, convertirse ya sea en freelancer o en empleado remoto, conseguir un trabajo remoto o varios clientes y vender algún servicio idealmente relacionado con lo que uno sabe hacer, como con las habilidades que uno ya tiene. No hace falta aprender nada nuevo ni nada, no hace falta de cero sin saber nada ser desarrollador. Por ahí a veces se puede ganar más simplemente porque el trabajo sea en inglés. O sea, si tienen que aprender una habilidad antes que cualquier otra cosa, aprendan inglés. Yo siempre digo, una persona administrativa trabajando para Estados Unidos gana mucho más que el gerente de una empresa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hace falta una habilidad loca, hace falta saber inglés. Y después, bueno, ya si se quiere crear algo propio, hay muchas cosas. Yo no soy objetivo, a mí me gusta mucho la creación de contenido alrededor de algo que a uno le interese. Lo que sí yo veo que últimamente la mayoría se enfoca mucho como en donde puede crecer seguidores rápido, como que bueno, antes era en Instagram, ahora en TikTok o en otro lado. Para mí, por lejos, sigue siendo la mejor opción a mediano o largo plazo, ya sea tener un blog, una página web con contenido o un canal de YouTube. A mí esas dos me parecen las mejores opciones. Después, obviamente, esto es un camino, se crece a poco, hay muchas formas de monetizar y todo. Pero a mí me parece que eso, primero vender servicios para generar dinero y después, si se quiere crear algún negocio nuevo, aprender a crear contenido, porque después sobre la base del contenido uno puede vender lo que sea, ¿no? Puede vender plataformas para invertir o vender tours o vender países cuando vos trabajabas con oficinas de turismo o cosas así, ¿no? Entonces, eso me parece que es el consejo. No sé si respondí lo que la pregunta. Sí, también estoy de acuerdo 100% con eso, como el nivel de ingresos que uno puede tener fuera de Sudamérica en el tema, en cualquier tema, en el nivel de dinero que uno puede llegar a ganar es muchísimo mayor, como si no se enfoca solamente en el mercado en español o en Sudamérica, vas a tener que trabajar más. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, tu blog está en ambos idiomas, ¿o no? Sí. Sí, además que yo me muevo en los dos mundos, y como siempre he tenido como gente de todas partes y como que fue súper natural hacerlo así, no solamente por el tema económico, pero sí, es como me muevo en los dos idiomas todos los días, de hecho. Está muy bien. Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a las personas que por ahí se sienten estancados, que quieren ya sea convertirse en viajeros o que quieren convertirse en inmigrantes? No hace falta que sea en Alemania. Y que por ahí, no sé, tienen miedo, lo están pensando demasiado porque creen que, no sé, su realidad no se puede cambiar o que es demasiado riesgo. ¿Qué consejo le darías a esa gente? Hmm. Primero, creo que lo más importante es como tener súper claro por qué lo quieres hacer. em, Porque a lo mejor van a haber cosas en el camino que van a ser difíciles, que no van a ser como uno esperaba, pero sobre todo hoy en día que hay tanta información online que uno puede acceder a saber exactamente cómo hacerlo, a conversar con otras gentes que ya lo han hecho, que el mundo es muchísimo más pequeño de lo que era hace, no sé, 20 o 30 años atrás. Entonces, sí, es mucho más posible, es mucho más fácil como poder buscar la manera que a uno más le acomode. Como siempre lo más fácil es o encontrar un trabajo afuera o ir a estudiar algo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Como si uno quiere probar y ver cómo es la vida en otro país, como que uno no está amarrado ni fijo a un país. Incluso la gente que ha nacido en países que no tienen pasaportes como tan privilegiados como los nuestros, siempre hay opciones y al final es como si uno tiene como esa pasión y ese fuego adentro que te está diciendo todo el rato que necesitas algo más, que necesitas hacer un cambio y si uno no lo escucha eso, al final uno va a vivir no solamente con la duda, pero en el fondo uno va a vivir del miedo y si uno vive desde el miedo es como que al final
uno vive todo el tiempo ahí constreñido y sin ser uno mismo. Entonces, como que esos grandes sueños creo que son indispensables escucharlos de verdad, como seriamente, y tomar la decisión de que si uno los va a seguir o no, por qué uno va a tomar esa decisión o no, pero si esa decisión sigue estando esa necesidad ahí de hacerla, es como darle y arriesgarse. Lo peor que puede pasar es que no te resulta y uno regresa desde donde partió o pruebas otra cosa nueva. Es como que la vida es probar y probar hasta que uno encuentra lo que te hace más feliz y puede ser un lugar, puede ser una profesión, puede ser una forma de ser o de pensar. Como eso. Nunca tenerle miedo a seguir esos sueños.